Hola, el día de hoy les compartiremos un estudio de caso, el cual se desarrolló con un enfoque cualitativo, es decir, a través de la evaluación formativa. Nuestro grupo está conformado por Luz María Gudelo, Luis Felipe Torres, Juan David Chamucero y quien les habla, Julie Marcela Vázquez. Es importante mencionar que la evaluación formativa o cualitativa determina la observación hacia lo que genere el estudiante en este caso, en términos intelectuales, teniendo como referencia un espíritu crítico y complejo del pensamiento. Esta evaluación nos permite como docentes determinar el conocimiento aprendido por parte de los estudiantes y cómo éste alcanza las competencias en un contexto determinado, evidenciándose de forma sistemática, continua y procesual. Focalizaremos el caso hacia el área del lenguaje en el grado tercero de la institución educativa Palmar del Criollo. Presentación general del caso. Para la presente investigación se enfocó en el grado tercero de la institución educativa Palmar de Criollo en el área del lenguaje, teniendo como competencia básica la parte textual. El problema que se presentó a partir del 2020, que hizo que el mundo y Colombia cambiara de manera trascendental a causa de la pandemia, hizo que nuestra educación también cambiara, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes de esta institución que es totalmente rural, entonces tomó como estrategia el diseño de material didáctico como fueron las guías de aprendizaje de manera física. En un principio, el diseño de estas guías se hizo pues con el objetivo de que los estudiantes pudieran acceder a la educación y no fallaran. Pero la gran mayoría de las familias de este sector, de la parte rural, no querían este material, pues por lo que no, el contacto físico hacía que pensaba que este virus los podía contagiar. De tal forma que la Secretaría de Educación de este municipio, en articulación con el Ministerio de las TIC y el Departamento del Huila, sus secretarías, tomaran como alternativa para mitigar este problema entregarle a cada uno de las instituciones un elemento tecnológico. En este caso, pues fueron tablets que se dieron a todas las instituciones educativas y computadores portátiles. Para esta institución se les entregó de manera voluntaria, generosa a cada una de estas familias que pudieran acceder a este material para que si no querían ir a la escuela pudieran tener el material de manera electrónica, para que los estudiantes y su familia la pudieran desarrollar en casa. Entonces, esto fue una buena una alternativa excelente, buena, por decirlo así, para que ellos no fallaran y se pusieran al día con lo que tenía que ver con la parte educativa. Con base en lo anterior, nuestro objetivo o objeto de evaluación en este caso fue el generar un proceso de seguimiento y evaluación posterior al desarrollo de la actividad que tenga como propósito determinar el resultado y la respectiva retroalimentación en función de un aprendizaje significativo y continuo. De esta forma, logramos establecer precisamente el objetivo de la evaluación al estudio de caso que les estamos presentando a través de los estándares por competencia, el cual nos dice directamente: comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. De acuerdo con lo anterior, desde el contexto evaluativo, desde el paradigma cualitativo y desde el modelo formativo, se le recolectaron datos desde la entrevista, encuestas, relatos, fotos y grabaciones. Desde la institución educativa Palmar de Criollo, que es nuestro estudio de caso, creó la estrategia de diseñar guías, tanto físicas como digitales, las cuales enviaban por grupos de WhatsApp a los que tenían internet, y a los que no, se les daba la oportunidad de que pudiesen asistir directamente a las instituciones educativas a reclamarlo de forma física. Sin embargo, se pudo observar que por la pandemia presentaban muchísimas dificultades, muchas familias, y no era fácil acceder. Entonces, esta institución educativa toma la decisión de que hay que seguir colaborando al contexto educativo para que ellos puedan acceder a las guías de forma digital.
Como técnica que se utilizó para mitigar el problema de sanitario del COVID-19 para el año 2020 y 2021, se diseñó como técnica esta guía de aprendizaje de manera tanto física, así como lo nombró las dos compañeras anteriormente, se diseñaron de manera física y de manera digital. Posteriormente, al final de cada una de estas guías se diseñó una evaluación y una autoevaluación para que estos estudiantes en ayuda, ayuda con sus familiares, pudieran diseñar y verificar los alcances obtenidos en el desarrollo de esta guía. De acuerdo entonces con las etapas de desarrollo de la evaluación, desde la parte cualitativa se evidencia la propuesta, la preparación y la elaboración. Sin embargo, como lo contaban igualmente nuestros compañeros, por la emergencia sanitaria y desde la necesidad del contexto, no se pudo desarrollar una evaluación diagnóstica para realizar la construcción de estos módulos y estas guías. Por tal motivo, entonces, lo primero que se hizo en esta etapa de desarrollo fue entrega de tablets a los estudiantes de forma gratuita para que ellos pudieran acceder directamente al contexto educativo. Se les enviaba entonces las guías para que ellos con la ayuda de sus padres pudieran realizarlas y desarrollar un buen proceso. La responsabilidad directamente de nuestros estudiantes era entonces la presentación directa de trabajos y otros instrumentos para que el docente pudiese reconocer cuál era el proceso de aprendizaje de cada uno. Fuera de eso, entonces teníamos también el apoyo de las reuniones sincrónicas que se realizaban directamente por la plataforma Zoom, donde el docente encargado, por ejemplo, en este estudio de caso, que era la parte del lenguaje, pudiese desarrollar su clase de una forma, digamos, más interactiva desde el proceso de ambientes de aprendizaje, desde la virtualidad. Por último, y siendo muy importante, esas pruebas objetivas. Lo llamamos pruebas objetivas porque la intencional de estas pruebas era que el docente pudiese conocer cuál era el aprendizaje de los estudiantes. Y algo que se resalta en esta institución educativa era el proceso de autoevaluación, donde el docente también reconocía cómo eran las emociones del estudiante y cómo era lo que estaba viviendo hasta el momento. Y por último, se sigue resaltando desde la virtualidad cómo los padres de familia podían, digamos, articular su vida profesional, su vida familiar, pero también su vida desde el contexto educativo. Bueno, con respecto a los resultados de todo este estudio de caso, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. En primero, y como se ha mencionado a través de esta presentación, existieron unas dificultades en el manejo de estas tecnologías de la información y la comunicación debido al contexto rural. En segundo lugar, teniendo en cuenta esta problemática, aún así se genera un aprendizaje por parte de los estudiantes y de sus respectivas familias hacia el manejo de estas tecnologías debido a que había una necesidad, y la necesidad era responder a ese proceso formativo de la institución, en este caso de esta asignatura y de las actividades planteadas. Además, fueron muy pocos los estudiantes que no lograron aprobar la actividad, y mucho de esto se relaciona precisamente por el poco manejo que tuvieron de las tecnologías y el manejo de los tiempos. Además, se llega a cada uno de los hogares de manera física y digital, es decir, estas guías, como se mencionó anteriormente, se entregan de manera física en caso de que las autoridades encargadas no le entregasen un material digital, y aquellas que sí lo tuvieran pues también tenían su guía de manera digital para poder diligenciarla y asimismo enviarla. Finalmente se hace una digamos entrega oportuna de este material diligenciado por parte de los estudiantes y sus familias, cumpliendo a cabalidad pues los tiempos establecidos a pesar de las dificultades, como cuáles, las de conectividad. Independientemente de si existe un recurso tecnológico o no, es importante contar con una red de internet sólida. Y en cuanto a la postura crítica, digamos, es importante que antes de, digamos, colocar este tipo de estrategias
en la vida real o ponerlas en práctica, es importante generar una capacitación o una sensibilización sobre el uso de estas tecnologías, así evitando una deserción escolar, así evitando el riesgo de que el estudiante no apruebe la asignatura y pues lo más importante, que no genere un aprendizaje significativo. En segundo lugar, es importante generar estrategias siempre de la mano con las autoridades o entidades correspondientes, en este caso con la Secretaría de Educación, sea municipal, sea gubernamental, también con entidades ministeriales que puedan brindar las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos planteados. Y finalmente, el acompañamiento de la institución educativa debió haber sido mucho más fuerte, es decir, integral, no solo para el estudiante, sino para cada uno de los familiares que hacen parte de este núcleo social, debido a que no tienen, digamos, las condiciones académicas o formativas para un debido acompañamiento al estudiante.